Y muy buenos días tengan todos. Bienvenidos a su espacio FinCore, Finanzas Corporativas a tu alcance. Hoy lunes 7 de abril seguimos haciendo historia. Les habla para ustedes Marcial Urdaneta. Los mercados el viernes 3 de abril registraron pérdidas consecutivas de más de 1.500 puntos por primera vez en su historia, incluyendo una caída de 2.231 puntos el viernes. Esto lo hizo el Dow Jones Composite. El Standard Poor's 500 cayó un 6% el viernes, su peor desempeño desde el inicio de la pandemia en marzo 2020. El índice de referencia perdió 10% en 2 días, situándose en más del 17%, por debajo de su récord de febrero, cerca de un mercado bajista del 20%. El Nasdaq Composite entró en el mercado bajista el viernes con una caída del 22% desde su récord histórico, tras pérdidas de casi 6% el jueves y el viernes respectivamente. ¿A qué se debió esto? Ya sabemos, al tema de los aranceles impuestos o declarados el día miércoles por parte de la administración actual de los Estados Unidos. Pero veamos cómo lo hizo el Standard Poor's. Estos son los futuros del Standard Poor's y vemos cómo le dejaba el viernes un soporte que había encontrado en los 5.300 aproximadamente y les decía que si la rompía iba hacia abajo o si la atravesaba ese nivel básico de soporte de 5.300, era muy probable que siguiese esa caída de los mercados. Y también les había trazado otro soporte en los 5.000. Esta es la misma gráfica, perdón, este es los mismos soportes que les había trazado el día viernes, pero ya la gráfica actualizada con el movimiento del día viernes. Y observemos cómo respetó esos 5.000 y se ubicó en 5.087 puntos o $87 el Standard Poor's. ¿Cómo lo hizo? Recordemos que a las 6 de la mañana del día viernes hubo una importante caída por la noticia de que iba a implementar China de manera recíproca sus aranceles en un 34%, similares a los que tiene los Estados Unidos. Luego el mercado entró en una lateralidad y en la apertura continuó a las 9:30 de la mañana, continuó esa lateralidad subiendo con pequeñas subidas y caídas hasta cerrar en $5.100, $5.900 que les dije, $97 que les dije anteriormente. Entonces, ¿qué sucedió el viernes? El viernes los mercados estuvieron entre osos y toros peleándose allí los precios de los mercados. La gran caída la hizo a las 6 de la mañana con el mercado en pre-market para los Estados Unidos. Por eso es que hacer trading direccional el día viernes fue algo complicado, porque los mercados, a pesar de que siguieron cayendo, lo hicieron de manera en sideways durante todo el día, subidas y bajadas, entonces es difícil aprovechar esas oportunidades. Así que es preferible mantenerse al margen en situaciones cuando vemos que los mercados caen en los pre-markets antes de que la apertura del mercado, si vas a operar con el mercado abierto, entonces tener en cuenta estas circunstancias porque tiende a subir en la apertura como lo hizo a las 9:30 de la mañana y luego prácticamente una gran lateralidad. Entonces, estar muy atentos a lo que hacen los mercados y afinar tus estrategias de inversión si son direccionales por días o si eres un scalper. Yo en este momento
estaría fuera del mercado si fuese operador del mercado intradía. ¿Por qué razón? Porque hay mucha volatilidad o la volatilidad se genera antes de la apertura y durante la apertura del mercado o con el mercado abierto es complicado hacer transacciones. Los futuros de las acciones estadounidenses cayeron el lunes, mientras la Casa Blanca se mantenía en la implementación de los aranceles a la mayoría de los principales socios comerciales de los Estados Unidos. Los futuros del Dow Jones perdieron 1.000 puntos, 2.27%. Eso lo hizo en el pre-market a la apertura del domingo, prácticamente. Los futuros vinculados al Standard Poor's perdieron 2.21%. Eso es lo que está sucediendo hasta este momento que estoy haciendo esta transmisión. Y los futuros del Nasdaq 100 cayeron en un 2.41%. Es decir, siguen las tendencias bajistas o las caídas de los mercados. Sin embargo, vuelvo y repito, lo está haciendo en el pre-market porque los mercados asiáticos y europeos también estuvieron en caídas ante los aranceles comerciales que a ellos los afectan y por supuesto los inversores se mostraron nerviosos por un tema inflacionario o guerra de aranceles que se pudiese generar en esos mercados. Entonces, desplome de los mercados europeos y asiáticos ya afectaron significativamente los mercados norteamericanos. Sin embargo, observemos dónde está en este momento el precio de el Standard Poor's. Está en $5.000 con una vela de indecisión o doji después de esa caída que hizo a la apertura del domingo y en este momento se recuperó nuevamente para estar de manera indeterminada, es decir, peleando osos y toros en $5.000 y fíjense que coincide con la línea de soporte o el sector de soporte que les marcaba desde el día viernes. Entonces, muy atento a los mercados porque sí cayeron en la madrugada del lunes o a la apertura del domingo o la apertura del domingo, pero en este momento se están recuperando ligeramente para dejar esa vela de indecisión o un doji de manera significativa. Entonces, veamos cómo lo hizo. A la apertura del domingo, fíjense esta gran vela roja que hizo en la apertura. Esta es una temporalidad de 15 minutos. En 15 minutos estuvo cayendo el mercado. Recordemos que los asiáticos, los mercados asiáticos y los europeos también cayeron y como lo hicieron previamente, entonces cuando abre el mercado norteamericano lo hace con una gran caída para luego empezar a recuperarse, caer y recuperarse y subir los $5.000 que le tenemos trazado como un soporte importante. Esta suma de todas estas velas lo que hace es que el precio se mantenga en esos 5.000 que abrió y actualmente está en ese rango. Por eso es que la vela doji que les mostraba anteriormente se mostraba en el mercado por esa amplia pelea entre osos y toros, entre los compradores y los vendedores. Así que debemos estar atentos a lo que pudiese suceder hoy lunes. Pero ¿cuáles fueron las noticias relevantes también? El arancel unilateral inició del 10% entró en vigor el sábado. También Trump declaró el domingo por la noche sobre la ola de ventas del mercado: no quiero que nada baje, pero a veces hay que tomar medicamentos para arreglar algo. También añadió: tenemos un déficit comercial de $1 billón con China, cientos de miles de millones de dólares al año que perdemos con China, y a menos que resolvamos ese problema, no voy a llegar a un acuerdo. Sigue la postura intransigente por parte del presidente. También el secretario de Comercio, Howard Lutnick, declaró
que los aranceles no se pospondrían. Los aranceles están llegando, definitivamente se mantendrán vigentes durante días y semanas. Y el secretario del Tesoro de la Casa Blanca de los Estados Unidos, Scott Bessent, señaló que más de 50 países se han acercado a la administración para negociar, pero advirtió que han actuado mal durante mucho tiempo y no es algo que se pueda negociar en días o semanas. Hay muchos intereses de por medio. Lo interesante de todo esto es que sí se están llegando a negociaciones, esto pudiese ser positivo en el futuro para la economía de los Estados Unidos. Sin embargo, en estos momentos, los mercados reaccionan de manera negativa precisamente al nerviosismo que causa las expectativas futuras de inflación y cómo afectan los activos financieros en todo el mundo. Estas volatilidades, afinar tus estrategias, estar seguro de lo que vas a hacer y actuar en consecuencia. Para el lunes 7 de abril, observamos que el VIX se disparó hasta niveles de 50. Cuando copié esta noticia, pero después subió hasta 60 en la madrugada del lunes, un nivel extremo observado solamente en los mercados bajistas. También vimos que el índice de Hang Seng de Hong Kong cayó un 13%, como lo había mencionado, por aquí les tengo los porcentajes, y el DAX de Alemania, que son uno de los principales mercados, llegó a perder más del 10% durante la sesión del lunes. Entonces observemos cómo el VIX llega a 60 puntos, aproximadamente 60,29 en este nivel altísimo y luego empieza a retroceder. Esto fue el día viernes que subió de manera significativa y el día lunes también lo hizo hasta 60 puntos. Este implica mucho temor, pero también observamos un gran retroceso hasta ubicarse en 47,64 puntos. Entonces, el miedo se disparó, pero está retrocediendo. Así que, ¿qué es lo que podemos hacer? Observar los fundamentales. Y aquí les tengo una gráfica de 20 años del Standard Poor's indexado, donde podemos observar que desde hace 20 años el mercado ha estado alcista con sus retrocesos de manera significativa en el año 22, producto de la pandemia, y observemos cómo estos 2 meses también han sido eh, significativamente altas las caídas, pero todavía está por encima de la media móvil de 50 en temporalidades de 20 años. Ante circunstancias como las que estamos viviendo, hay que actuar un día a la vez y el no invertir también es una decisión que particularmente yo he estado tomando en estos días. Sí, desde el punto de vista direccional, pero desde el punto de vista de largo plazo, estoy esperando que se ya toque esos soportes y se lateralice en esa zona de soporte para comenzar a hacer construcción de portafolios que me pudiesen permitir ganancias a largo plazo, ya que, según lo dice Warren Buffett, si no te planteas mantener una acción por lo menos 10 años, ni siquiera pienses en tenerla por 10 minutos. Entonces, hay que analizar los mercados y establecer estrategias que te permitan ser eh, ganador, y para ello tienes que observar el panorama completo, el bosque completo, y en esos días que tengas oportunidades poder invertir en scalpers o intradía. Sin embargo, ante grandes volatilidades hay que afinar esas estrategias, como les dije anteriormente. Y con esta reflexión
Los dejo por el día de hoy y les hablo para Finanzas Corporativas a tu alcance, Marcial Urdaneta. Siempre les digo, con Dios los dejo y con Dios me voy. Bendiciones para todos. Hasta una próxima oportunidad.